Hay una suposición que casi nadie cuestiona. Si algo prospera, debe estar bendecido. Si crece, debe estar aprobado. Si se expande, debe tener respaldo divino. Eso es lo que creemos. Pero la Biblia cuenta una historia más inquietante. Imperios prosperaron antes de caer. Reyes se fortalecieron antes de ser expuestos. Naciones alcanzaron su punto máximo el mismo año que fueron juzgadas. Y aquí está la frase que incomoda. No todo lo que prospera está aprobado por Dios. A veces lo que parece bendición es simplemente permiso. Y eso cambia todo. Porque en la Escritura hay un patrón que se repite. Dios no siempre detiene algo cuando empieza a desviarse. No siempre corrige en la primera grieta. No siempre interviene en el primer error. A veces lo deja crecer. Lo deja consolidarse. Lo deja fortalecerse. Lo deja alcanzar influencia. Y cuando finalmente cae, no es sorpresa. Es consecuencia acumulada. Lo más peligroso no es que algo fracase. Lo más peligroso es que funcione mientras se está desviando. Porque el crecimiento puede ser señal de alineación. O puede ser el escenario donde se revela la desviación. Y si confundimos prosperidad con aprobación, podemos interpretar estabilidad como respaldo, cuando en realidad puede ser paciencia. Hoy no vamos a hablar solo de éxito. Vamos a hablar de dirección. Porque entender la diferencia entre permiso y aprobación puede cambiar completamente la forma en que interpretas cada temporada de crecimiento. Bienvenido a Legado y Verdad. Babilonia estaba en su punto más alto. Murallas imposibles de atravesar. Riqueza acumulada durante generaciones. Un ejército que nadie se atrevía a desafiar. El imperio más brillante del mundo antiguo. Esa noche no había preocupación. Había celebración. El rey Belsasar organizó un banquete para 1000 nobles. 1000. La sala estaba iluminada por antorchas. El vino corría sin límite. La música llenaba el aire. Todo parecía estable, seguro, intocable, porque cuando algo prospera durante años, la sensación de invulnerabilidad se vuelve normal. Nadie sospechaba que esa sería la última noche del imperio. Y entonces ocurre algo que revela el verdadero problema. El rey manda traer las copas sagradas que habían sido tomadas del templo en Jerusalén. No por necesidad, no por escasez, por arrogancia. Lo que había sido consagrado, ahora era instrumento de espectáculo. Y mientras levantan esas copas, mientras brindan por su poder, mientras celebran su dominio, una mano aparece. No un ejército invadiendo. No un grito de guerra. Una mano. Silenciosa. Sobrenatural. Y comienza a escribir en la pared. En ese instante, todo cambia. La Biblia dice que el rostro del rey perdió color. Sus pensamientos lo aterrorizaron. Sus rodillas temblaron. Lo que minutos antes era celebración se convirtió en pánico. Pero aquí está lo más inquietante. Babilonia no cayó en debilidad. Cayó en prosperidad. No cayó cuando parecía frágil. Cayó cuando parecía invencible. Durante años el imperio creció. Durante años se fortaleció. Durante años nadie cuestionó su estabilidad. Y sin embargo, el veredicto ya estaba escrito. Pesado ha sido en balanza, y hallado falto. El problema no era el oro. Era el corazón. No era la expansión. Era la dirección. La prosperidad no estaba protegiendo al imperio. La estaba exponiendo. Y esa noche revela algo que muchos ignoran. Algo puede estar en su mejor momento externo. Y al mismo tiempo estar en su punto final interno. La noche de Babilonia no fue un accidente. Fue coherencia. Porque el patrón ya había aparecido antes. Egipto prosperó durante generaciones. Controlaba comercio. Dominaba territorio. Definía cultura. Era el símbolo máximo de estabilidad. Y en ese contexto de poder absoluto, el corazón del faraón se endureció. No se endureció en crisis. Se endureció en comodidad. No fue la escasez la que lo cegó. Fue la sensación de control. Y ahí se repite el patrón. El problema no era la prosperidad. Era lo que la prosperidad estaba revelando. Lo mismo ocurrió con Israel. Hubo temporadas donde el pueblo disfrutó paz. Campos fértiles. Ciudades establecidas. Protección aparente. Y en medio de esa estabilidad, la dependencia comenzó a diluirse. Los profetas advertían. La estructura seguía funcionando.
Las señales eran claras. La consecuencia no era inmediata. Y esa es la parte que nuestra mentalidad moderna no entiende. Esperamos que lo incorrecto colapse rápido. Pero en la narrativa bíblica, lo incorrecto muchas veces prospera primero. ¿Por qué? Porque la prosperidad es el amplificador final. Amplifica carácter. Amplifica intención. Amplifica fundamento. Si el fundamento es sólido, la prosperidad fortalece. Si el fundamento está agrietado, la prosperidad acelera el límite. Y aquí está el detalle que cambia la perspectiva. Dios no necesita intervenir inmediatamente para revelar una desviación. A veces solo necesita permitir que continúe. El tiempo se convierte en exposición. El crecimiento se convierte en prueba. La estabilidad se convierte en examen. Y cuando el examen termina, lo que estaba oculto queda visible. Por eso los colapsos bíblicos no fueron impulsivos. Fueron acumulativos. Primero hubo oportunidad. Luego advertencia. Luego endurecimiento. Luego exposición pública. La caída nunca fue repentina. Fue la consecuencia de dirección sostenida. Y si eso fue cierto en imperios, también es cierto en cualquier escala humana. Hasta aquí, todo podría parecer distante. Imperios antiguos. Reyes arrogantes. Civilizaciones que desaparecieron. Pero el patrón no es histórico. Es humano. Y eso significa que puede repetirse en cualquier nivel. Puede repetirse en estructuras grandes. Pero también en decisiones pequeñas. Porque algo puede estar prosperando externamente, mientras se está debilitando internamente. Y esa es la parte más difícil de detectar. La prosperidad crea ruido, resultados, reconocimiento, movimiento. Y cuando hay movimiento visible, es fácil ignorar lo invisible. El crecimiento distrae de la dirección. Si algo está funcionando, asumimos que está correcto. Si produce resultados, asumimos que está alineado. Pero el patrón bíblico dice lo contrario. Lo que funciona no siempre está bien. Puede estar simplemente avanzando hacia su propio límite. Aquí es donde el mensaje se vuelve incómodo. Porque la pregunta ya no es sobre Babilonia. Es sobre nosotros. Imagina que todo en tu vida está funcionando, y sin embargo estás más lejos que nunca. Más resultados. Más estabilidad. Más reconocimiento. Pero menos claridad. Menos dependencia. Menos dirección. Si algo está creciendo en tu vida, ¿está creciendo sobre fundamento sólido? ¿O simplemente está creciendo? Porque el crecimiento no elimina grietas. Las amplifica. Si hay integridad, la prosperidad la fortalece. Si hay orgullo, la prosperidad lo expande. Si hay dependencia correcta, la prosperidad la profundiza. Pero si hay autosuficiencia, la prosperidad la consolida. Y eso es peligroso. Porque el momento más riesgoso no es cuando algo está fallando. Es cuando está funcionando. Cuando hay estabilidad. Cuando hay expansión. Cuando nadie sospecha nada. Ese fue el contexto de Babilonia. Ese fue el contexto de Egipto. Ese fue el contexto de Israel. Y puede ser el contexto de cualquier vida. El peligro no es el fracaso. El peligro es la ilusión de seguridad. Hay algo que cambia completamente la perspectiva. Cuando Dios permite que algo prospere, no está distraído. No está ausente. No está aprobando automáticamente. Está permitiendo que se revele. Porque en la narrativa bíblica, Dios no actúa por impulso. Actúa por coherencia. Primero hay advertencia. Luego hay espacio. Luego hay respuesta humana. Y solo después hay consecuencia. La prosperidad no interrumpe ese proceso. Lo intensifica. Mientras algo prospera, está siendo probado. No probado en capacidad. Probado en carácter. El faraón no fue probado en pobreza. Fue probado en poder. Belsasar no fue probado en escasez. Fue probado en abundancia. Israel no fue probado en vulnerabilidad. Fue probado en estabilidad. Y aquí está el punto que pocos consideran. La escasez revela dependencia. La prosperidad revela confianza. ¿En qué se confía cuando todo va bien? ¿En Dios? ¿O en la estructura que se ha construido? La prosperidad expone dónde está puesta la seguridad real. Y si la seguridad está mal ubicada, el crecimiento no corrige, consolida. Aquí está el giro que eleva todo el patrón. Dios no necesita destruir algo para juzgarlo.
A veces simplemente lo deja seguir. Porque cuando algo continúa sin corregirse, se expone solo. La paciencia divina no es indiferencia. Es acumulación. Acumulación de decisiones ignoradas. Acumulación de oportunidades desperdiciadas. Acumulación de advertencias desoídas. Y cuando esa acumulación alcanza su límite, la consecuencia no parece un acto impulsivo. Parece coherencia. La caída nunca comienza en el día del colapso. Comienza en el día en que la corrección fue ignorada, mientras todo seguía funcionando. Por eso el verdadero peligro no es prosperar. Es prosperar sin escuchar. Si este patrón es humano, entonces no desapareció con los imperios antiguos. Sigue activo, porque vivimos en una cultura que idolatra el crecimiento. Más seguidores, más alcance, más ingresos, más expansión, y casi nadie pregunta por alineación. Si algo crece, se celebra. Si algo se vuelve popular, se valida. Si algo genera resultados, se aplaude. Pero el crecimiento no responde la pregunta más importante. Solo la amplifica. ¿En qué dirección está creciendo? Porque el crecimiento acelera lo que ya está definido. Si el fundamento es sólido, el crecimiento fortalece. Si el fundamento está agrietado, el crecimiento acerca el límite. Y aquí está lo inquietante. Algo puede estar funcionando externamente mientras internamente ya está fuera de dirección. Puede haber éxito visible sin salud invisible. Puede haber expansión externa sin alineación interna. Y el problema no es prosperar. El problema es no revisar. No detenerse. No preguntarse. Porque el momento más peligroso no es el colapso. Es la estabilidad sin examen. Es la prosperidad sin revisión. Es el crecimiento sin corrección. Y eso aplica a sistemas. Aplica a comunidades. Aplica a liderazgo. Pero sobre todo, aplica a decisiones personales. Porque cada temporada de prosperidad trae una pregunta silenciosa. ¿Esto me está fortaleciendo o me está endureciendo? Tal vez la pregunta más importante no es si algo está creciendo. Es si está creciendo en la dirección correcta. Porque el crecimiento no prueba aprobación. Solo revela fundamento. La prosperidad no elimina grietas. Las amplifica. Y el momento más peligroso no es cuando algo colapsa. Es cuando nadie imagina que podría hacerlo. Babilonia no cayó en crisis. Cayó en celebración. Egipto no fue confrontado en debilidad. Fue confrontado en poder. Israel no se desvió en escasez. Se desvió en estabilidad. Y eso revela algo que trasciende épocas. La prosperidad es una prueba silenciosa. No todos la pasan. Algunos se fortalecen. Otros se endurecen. Algunos se alinean. Otros se desvían. La diferencia no está en cuánto crece algo. Está en qué tan dispuesto está a corregirse mientras crece. Porque cuando la corrección se ignora y el crecimiento continúa, la consecuencia no es sorpresa. Es coherencia. Y tal vez la reflexión más honesta no es mirar imperios antiguos. Es preguntarnos, si algo está prosperando en mi vida, ¿está alineado? ¿O simplemente está creciendo? Porque no todo lo que prospera está aprobado. Y el discernimiento comienza cuando dejamos de medir el éxito solo por expansión, y empezamos a medirlo por dirección. Si este mensaje te hizo pensar más de lo que esperabas, suscríbete. Aquí no confundimos crecimiento con respaldo. Aprendemos a leer los patrones antes de que se vuelvan consecuencia. Esto no es contenido para espectadores pasivos. Es para quienes quieren entender antes de que sea evidente.